La guerra comenzó de nuevo. Eso es lo que el hombre grita desde la ventana del apartamento en Bandar Abbas, en el sur de Irán. La cámara del celular tiembla. Detrás de él, todo el cielo está ardiendo. Una bola de fuego anaranjada devora el horizonte. El humo se desvanece en la oscuridad. Y él repite aterrorizado. La guerra empezó de nuevo. Bandar Abbas. La guerra empezó de nuevo. Y no es solo una ciudad. En las últimas 2 semanas, Irán ha sido atacado una y otra vez. Casas de la Marina y de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, misiles y armas que los estadounidenses nunca habían usado en combate. Explosiones de un extremo al otro del país. Solo que hay algo aquí que no cuadra. Hace menos de un mes, estos 2 países, Estados Unidos e Irán, firmaron la paz, un acuerdo real, con el apretón de manos de los 2 presidentes, para poner fin a una guerra de 4 meses y reabrir el estrecho de Hormuz. La paz estaba en el papel, y luego, en 3 semanas, se esfumó. Entonces, pon atención a esta pregunta, porque es la que sostiene todo el video. ¿Qué hizo Irán para tirar el acuerdo de paz a la basura en menos de un mes? ¿Y por qué la respuesta de Estados Unidos esta vez no es solo otro bombardeo? Es algo mucho más grande que todo lo que se vio al principio de la guerra. Quédate con esa pregunta porque la respuesta, empieza en un lugar que casi nadie está mirando. Primero, necesitas entender por qué ese pedazo de mar vale tanto. El estrecho de Hormuz es un corredor de agua apretado entre Irán y el país llamado Omán. En el punto más estrecho tiene solo 34 kilómetros de ancho. Y tal vez ya hayas escuchado que por ahí pasa casi 1/5 parte de todo el petróleo del mundo, 20 millones de barriles por día. Pero el petróleo es solo la parte que todo el mundo conoce. Lo que casi nadie sabe es qué más pasa por ese embudo. 1/3 de todo el helio del planeta, el gas sin el cual no se fabrica ni un solo chip de computadora, desde tu celular hasta las supercomputadoras más avanzadas del mundo, y los fertilizantes que alimentan plantaciones enteras en Asia y África. O sea, quien controla ese corredor de 34 kilómetros no solo tiene la llave de la gasolina, tiene en sus manos la energía, la comida y la tecnología de todo el mundo al mismo tiempo. Y mira el detalle cruel, el petróleo, cuando escasea, el precio sube y luego baja. Pero el helio, el fertilizante, los insumos para chips, esos se vuelven escasos poco a poco y permanecen escasos durante años. Esa es el arma que Irán decidió usar y pensó que lo hacía intocable. La guerra había comenzado el 28 de febrero, con un ataque sorpresa de Estados Unidos e Israel contra Irán. La respuesta iraní fue inmediata, cerrar el estrecho. De repente, Irán decidió que era quien decidía quién pasaba. Pero mientras los cañones intercambiaban disparos, Irán hacía algo más silencioso y, de hecho, más inteligente. Estaban montando una máquina de cobro. En mayo, el gobierno iraní creó algo con nombre de oficina pública. Se llamaba Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico. En la práctica, era un peaje disfrazado. Todo barco que quisiera cruzar tenía que registrarse, pedir autorización y contratar un seguro obligatorio iraní. Irán publicó un mapa de las rutas seguras y advirtió que salirse de ellas sería tratado como una infracción. O sea, Irán no solo estaba bloqueando el estrecho a la fuerza, estaba convirtiendo ese control en un negocio permanente, con papeleo y tarifas. Una máquina para sacar dinero de quien necesitara pasar. Todo sostenido por la fuerza bruta, enjambres de lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria, misiles apuntando al mar, drones, minas escondidas bajo el agua y bloqueo de la señal de navegación por satélite para dejar ciegos a los barcos. Todo eso hacía que el costo de cruzar se disparara tan alto que la mayoría de las empresas dueñas de los barcos desistían. Estados Unidos respondió poniendo a esa autoridad en la lista de sanciones y llamándola por lo que era, extorsión a los barcos. Pero aquí viene la parte que no cuadra. Si Irán tenía todo ese arsenal preparado, ¿por qué él mismo detonó la paz que acababa de firmar? Porque en junio ambas partes firmaron un acuerdo para acabar con todo.
El 17 de junio, los dos presidentes pusieron su firma en un memorando de entendimiento. ¡Bravo! Y había una regla clara. Durante 60 días, los barcos pasarían libres, sin ningún peaje, mientras se negociaba el futuro de esas aguas. Pero Irán nunca ocultó lo que quería después. Ya avisaba que, pasados los 60 días, iba a cobrar lo que llamaba tasas de seguro. El peaje iba a volver, solo que con otro nombre. La paciencia ni siquiera duró tanto. Los días 6 y 7 de julio, Irán abrió fuego. En 24 horas disparó contra 3 barcos comerciales en el estrecho. Uno de ellos, un carguero con bandera de Chipre, fue alcanzado y un tripulante quedó desaparecido. Un ataque directo contra barcos civiles, rompiendo un acuerdo con menos de un mes de vida. Del lado estadounidense, la respuesta fue contundente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, subió al podio del Pentágono y lo resumió todo en una frase. Lo único que impide el tránsito en los estrechos en este momento es Irán. Está abierto para el tránsito siempre y cuando Irán no lo impida. Lo único que impedía el tránsito en el estrecho era que Irán disparaba contra los barcos. El estrecho estaba abierto, siempre y cuando Irán dejara de disparar. Toda la culpa se le echó de vuelta a Irán. Ahora, pon atención, porque aquí es donde la respuesta cambia de escala. No fue un bombardeo de represalia y ya, fueron rondas y más rondas, noche tras noche. En una sola madrugada, los estadounidenses dijeron haber alcanzado 140 objetivos militares. Y los ataques, que antes se quedaban en la costa, empezaron a internarse más, a 1.500 kilómetros dentro del territorio iraní. Los objetivos no eran aleatorios. Defensa aérea, radares en la costa, lanzadores de misiles, depósitos de drones, lanchas de ataque. Cada uno era una pieza de la capacidad iraní para cerrar el estrecho. Estados Unidos no estaba contraatacando, estaba desmantelando el arma, tornillo por tornillo. Y fue en ese momento cuando apareció algo que el mundo nunca había visto en un combate real. Pon atención a esta imagen porque es histórica. Eso que corta el agua a alta velocidad es la proa de un barco. Y no hay nadie dentro, es un dron naval de ataque que se lanza contra el objetivo y explota. Los estadounidenses lo llaman Corsair. 3 de ellos alcanzaron el puerto de la base naval de Bandar Abbas. Fue la primera vez en la historia que las fuerzas de Estados Unidos usaron drones de superficie de este tipo en combate. E no chão. Eso era lo que ese residente grababa desde la ventana, Bandar Abbas iluminada de naranja por las explosiones. El humo subiendo, la gente gritaba que la guerra había vuelto, imágenes que circularon por las redes sociales y por todo el mundo. Ahora, desmantelar el arma de Irán es una cosa, tomar el control del estrecho para sí mismo es otra. Mucho más grande, y ahí es donde llegamos a la parte más sorprendente de esta historia. El 13 de julio, en un solo mensaje en su red social, el presidente de los Estados Unidos reescribió las reglas de ese mar. Declaró que el estrecho estaba abierto, y seguiría abierto con o sin Irán. Anunció que Estados Unidos pasaba a ser el guardián del estrecho de Hormuz. Y le dio nombre a la operación, la llamó bloqueo iraní. Y explicó el porqué con todas sus letras. Porque solo impide que los barcos de Irán y de quienes le compran a Irán entren o salgan. Todos los demás podrían usar libremente el estrecho. Detente y piensa en lo que eso significa. El arma que Irán preparó para cobrarle a todos ahora apunta solo hacia él. El único que quedó encerrado fuera de su propio estrecho es Irán. La carta que Irán guardaba para poner a Estados Unidos contra la pared acaba de cambiar de manos, y hay más. Como guardián, Estados Unidos sería reembolsado. Una tarifa de 20 sobre toda la carga que pasara por ahí. O sea, iban a hacer ellos mismos exactamente el cobro que habían llamado extorsión cuando era Irán quien quería hacerlo. Y aquí está la parte que casi nadie notó, la parte que responde a la pregunta del principio. ¿Por qué esta vez es mucho más grande que antes? Porque esta no es la primera vez. Volvamos atrás.
3 meses. El 13 de abril, Estados Unidos ya había hecho exactamente eso. Ya habían impuesto un bloqueo naval sobre los puertos de Irán. Y no fue ninguna broma. Más de 10,000 militares, más de una docena de buques de guerra, decenas de aeronaves. Todo para sofocar la salida de petróleo iraní por mar. En un solo mes, según la estimación del propio Departamento de Defensa de Estados Unidos, el bloqueo le costó a Irán cerca de $4,800 millones en petróleo que no pudo vender. Hubo un momento que lo resume todo. Cuando un carguero iraní de casi 300 metros, el Tolska, intentó romper el bloqueo, un destructor estadounidense disparó el cañón de 5 pulgadas directamente a la sala de máquinas, y los infantes de marina subieron a bordo y tomaron el barco. Y es ahí cuando cae el 20. ¿Por qué el anuncio de ahora no es una amenaza vacía? Es la segunda vez que Estados Unidos le quita a Irán el arma más valiosa que tenía. La primera vez ya demostró que funciona. Y Irán lo sabe en carne propia. Déjame pedirte algo rápido antes de continuar. Si llegaste hasta aquí y esta historia te está haciendo sentido de una manera que el titular no lo hizo, suscríbete al canal porque vamos a seguir cada capítulo de esta historia por aquí. Porque Irán, por supuesto, no aceptó nada de eso en silencio. Su respuesta fue prender fuego por todos lados. Irán atacó bases estadounidenses. No en uno, sino en 5 países al mismo tiempo. Kuwait, Bahrein, Jordania, Omán y Qatar. Misiles balísticos cruzando el cielo del Golfo. Sirenas sonando 3 veces en un solo día en Bahrein. En Kuwait, los militares corrían para derribar lo que llamaron objetivos aéreos hostiles. En Jordania, 4 misiles fueron interceptados en el aire. Irán volvió a declarar cerrado el estrecho. También afirmó haber alcanzado una base aérea en Jordania, destruyendo un centro de mando y hangares de drones. Y el tono del gobierno iraní era de puro desafío. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Ghalibaf, que también es el principal negociador con Estados Unidos, apareció en internet y advirtió con todas las letras: si atacas, vas a recibir. Y agregó: el estrecho de Hormuz solo se abrirá bajo las condiciones de Irán, no bajo amenaza estadounidense. Palabras duras. Pero detente en esta imagen por un segundo y piensa conmigo. Quien realmente controla el estrecho no necesita atacar a 5 vecinos al mismo tiempo para probarlo. Ni siquiera necesita gritar en internet que manda ahí. Un país con el dedo firme en el gatillo de su propia arma no anda disparando en todas las direcciones desesperadamente. Tampoco anuncia en letras grandes que todavía tiene el control. Esa reacción dispersa no es el gesto de quien manda. Es el gesto de quien perdió la palanca de presión y trata, a gritos, de mostrar que todavía importa. La furia de Irán no es prueba de su fuerza, es prueba de que el arma se le escapó de las manos. Y no creas que esto que están haciendo los Estados Unidos es una jugada de aficionado o un tiro a ciegas. Bloquear el mar es una de las cosas que la Marina de Estados Unidos hace mejor, ¿no? Y la historia lo prueba. Vamos a remontarnos a la Guerra Civil estadounidense. Para asfixiar al sur, la Marina del Norte montó un anillo de 500 barcos a lo largo de la costa. Capturó o hundió 1,500 barcos enemigos y cortó el 95% de las exportaciones de algodón del sur. La economía confederada fue estrangulada hasta quebrarse. El bloqueo fue una de las razones por las que ganaron la guerra. Ahora avanza a 1962 en la crisis de los misiles de Cuba. El presidente Kennedy pone un anillo de barcos de guerra alrededor de la isla, con la orden de detener cualquier embarcación soviética. En menos de una semana, la mayor potencia rival del planeta retrocede y retira los misiles. Estados Unidos hizo que la Unión Soviética retrocediera en el mar sin disparar un solo tiro. ¿Ves el patrón? Cuando Estados Unidos decide cerrar el mar, lo cierran. Y el enemigo del otro lado lo siente en la economía, lo siente en el bolsillo, lo siente en su capacidad militar. Y eso es lo que le está cayendo encima a Irán ahora. El bloqueo que los iraníes enfrentan en este momento no es una apuesta loca improvisada. Es la misma arma que ya quebró a la Confederación e hizo que la mayor potencia rival del mundo diera marcha atrás.
ahora apuntada hacia ellos. Entonces, volvamos a la pregunta del principio. ¿Qué hizo Irán para hacer añicos la paz en 3 semanas? ¿Y por qué la respuesta fue mucho mayor esta vez? Ahora tienes toda la historia. Irán pensó que todavía mandaba en esas aguas y apostó todo atacando los barcos. Y Estados Unidos respondió no solo desarmando a Irán, sino tomando el arma para sí por segunda vez y bautizándola con el nombre del propio enemigo, el bloqueo iraní. ¿La carta más fuerte que Irán tenía en la mano? Ahora está vuelta en su contra. Y esto está lejos de terminar. El bloqueo entró en vigor el 14 de julio, y Irán todavía tiene misiles, drones y lanchas repartidos por el Golfo. Los próximos días dirán si el régimen iraní acepta la humillación o si intenta contraatacar de nuevo. Vamos a estar aquí para seguir cada movimiento, así que suscríbete para no perderte lo que viene. Pero antes de que te vayas, dime algo en los comentarios. ¿Crees que Irán van a aceptar esta derrota? ¿O va a intentar cerrar el estrecho de nuevo, aunque sea por la fuerza? Escribe aquí abajo lo que piensas. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo video.